Dios te bendiga. La Iglesia Evangélica Monte Tabor y su pastor, el reverendo Juan Díaz, te dan la bienvenida a la escuela bíblica de hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos para que juntos podamos adorar a Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp u otra red social. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tus misericordias. Te presentamos esta clase que hemos de tener en este día, para que cada alumno pueda ser edificado y crecer en ti. Te pedimos nos des el entendimiento para comprenderla y sobre todo para vivirla. Bendice cada vida que ha de tomar esta clase y glorifícate en cada hogar. Alcanza las vidas con sanidad, libertad y sobre todo con salvación. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio bíblico para hoy es el estudio número 10, con el tema Permaneciendo en la verdad. La base bíblica del estudio de hoy la podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 12 hasta el 21. Objetivos: reconocer el valor de los métodos de educación bíblica, distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas, aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. Pensamiento central. La única verdad es la palabra de Dios. Hacemos bien en aferrarnos a ella. Texto áureo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fondo histórico. Libro Segunda de Pedro. Aquí podrás conocer más acerca de este libro. Contexto. Desde una celda en una prisión romana se había levantado oposición y falsos maestros. Autor y año. El autor es Pedro. Se escribe aproximadamente en el año 62 al 63 después de Cristo. Contenido: plenitud en Cristo, origen de las Escrituras, breve historia del juicio de Dios, entre otros. Personajes de hoy: Pedro y los creyentes dispersos. Tema central: advertencia en contra de los falsos maestros. Queremos ubicarte geográficamente. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia eran 5 provincias romanas, lugar donde fueron expatriados los creyentes. Esta área se conoce hoy como Turquía. Hoy estaremos estudiando acerca de la preocupación que mantuvo siempre el apóstol Pedro. Su mayor deseo era que el creyente y la iglesia en general se mantuvieran firmes en sus convicciones. De la misma forma mantuvieran la firmeza en la palabra revelada. Para esto, él recomienda la enseñanza mediante la repetición de la verdad bíblica. Se debe persistir en la enseñanza hasta que todos lean, oigan, entiendan y asimilen la verdad del Evangelio. Parte 1. Estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. Segunda de Pedro 1, 12 y 13. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La palabra debe de enseñarse con insistencia y amonestación. Estamos llamados a estudiar y a obedecer la palabra. Esto nos ayudará a estar firme en nuestra vocación y elección.
Uno de los métodos más efectivos de enseñanza es la repetición y el énfasis. Esto es, escuchar las mismas verdades hasta hacerla parte integral de nuestro conocimiento. Haciéndola parte de nosotros, dichas enseñanzas transformarán nuestra conducta. Esto contribuirá a combatir las falsas enseñanzas y filosofías engañosas que están surgiendo. El apóstol Pedro exhorta a los maestros y a los líderes a no dejar de repetir las verdades bíblicas, aunque se tenga conocimiento de estas. Pedro estaba dispuesto a recordar siempre las cosas importantes, aunque los hermanos ya las supieran. Pues la palabra de Dios es tan rica y profunda que cada vez que la leemos y escudriñemos nos permitirá sacarle nueva sustancia o enseñanza espiritual. El apóstol hacía uso de la repetición y amonestación con el fin de que hubiese la corrección y el perfeccionamiento que se espera de nosotros los creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Debemos retener y practicar lo que aprendimos. La partida de Pedro estaba muy cerca, ya que el Señor se lo había revelado. A diferencia de otros que cuando sienten que está cerca su muerte, empiezan a hacer preparativos materiales, este infatigable siervo de Jesús solo se preocupaba de que los cristianos que conformaban las congregaciones estuvieran firmes en la verdad. De esto aprendemos que, como pastores, líderes, maestros o padres, no duraremos para siempre. Por esto, la importancia de formar buenos líderes, creyentes e hijos firmes en Dios. Para esto, se debe de tener una buena formación en la palabra de verdad. Dicha formación y firmeza permitirá que no sean engañados ni llevados por doctrinas de error. La exhortación final del apóstol es que los creyentes y las iglesias tuviesen memoria de todas sus enseñanzas y de la sana doctrina. Esto, aunque él no estuviese presente o después de que hubiese partido de este mundo. Para reflexionar y aplicar. ¿Qué enseñanza nos da Pedro al preocuparse más por los aspectos espirituales al saber que su muerte se acerca? Parte 2. Reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El Evangelio no está basado en fábulas ni leyendas. Pedro estaba enterado de que las religiones de los griegos, persas, romanos y otros pueblos paganos estaban basados en leyendas o en mitos. De la misma forma, hoy día los mitos y las leyendas que promueven la nueva era y otros movimientos ocultistas están llenando el mundo con sus falsedades. Muchos enemigos del Evangelio piensan que el cristianismo está basado también en mitos, pues no creen en el poderío de Dios al cumplirse lo prometido, tales como el nacimiento virginal, los milagros, la muerte redentora y la resurrección triunfante de Jesús. Pedro se presenta a sí mismo como testigo y argumento de que él fue testigo de tales grandezas. Él fue partícipe de los milagros realizados por Jesús, su muerte, su resurrección gloriosa y triunfante. Fueron varios los escritores de los evangelios y todos ellos fueron testigos de primera mano.
Adicionalmente, Jesús se presentó con pruebas indubitables, como nos dice en Hechos 1:3, que después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndose por 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Por tanto, no hubo ninguna confabulación, sino el cumplimiento de lo prometido por Dios desde el principio de la humanidad. Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El Evangelio basado en hechos reales. Pedro recurre a la experiencia que tuvo con Juan y Jacobo cuando Jesús los llevó al Monte Santo o Monte de la Transfiguración. Ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Jesús. También escucharon la magnífica y gloriosa voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La transfiguración vino a ser uno de los elementos de prueba acerca de la divinidad de Jesús y de la legitimidad del plan de salvación. Esto lo podemos encontrar en Mateo 17, versos del 1 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, Lucas 9, del 28 al 36 y Juan 1, 14. Este último nos indica que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La transfiguración dejó establecidas varias cosas. Número 1. Dios testificó personal y verbalmente la divinidad de Jesucristo. 2. El plan redentor de Jesús quedó ratificado cuando el Padre dijo: En Él tengo complacencia, a Él oíd. Tercero, la revelación de Dios quedó centrada en Jesús cuando Moisés y Elías hablaron con Él. Moisés representa la ley, Elías a los profetas y Jesús la gracia. Jesús unificó el plan de Dios, pues Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Recurrir a nuestras experiencias en Cristo es uno de los mejores recursos. Los testimonios personales infunden fe e ilustran con hechos reales las promesas que nos presenta la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que nos dé experiencias genuinas, mostrándonos su rostro a través de los milagros y las bendiciones que nos fortalecen. Pidámosles a Dios que experimentando su gloria también seamos movidos y motivados a hablar o testificar de la gloria de Dios a aquellos que aún no le conocen. Para reflexionar y aplicar. Quiero que pienses con detenimiento esto. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a otros testimonio de la grandeza de Dios en tu vida? Parte 3. Mantengámonos atentos a la palabra profética. Segunda de Pedro 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética nos guía hasta la venida de el Señor. Luego de que Pedro establece que fue testigo, refuerza su planteamiento, indicando también que tenemos la palabra profética más segura. El apóstol está haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Estos contienen la revelación del nacimiento, vida,
milagro, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. En Juan 5:39, Jesús expone la necesidad de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También vemos cómo Jesús le reprochó a los discípulos que iban camino a Emaús ante la incredulidad por no haber aceptado lo que se escribió acerca de él. Lucas 24:25 dice: Oh insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. El verso 27 establece que Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Veamos 1 Corintios 15, 3 al 4. Pablo se refirió a la exactitud de todas las profecías que anunciaron la vida y la obra del Hijo de Dios. Indican que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo escrito. Es por esto que el apóstol Pedro puede decir con seguridad que la palabra profética es más segura o firme, ya que ésta estuvo un total cumplimiento en Cristo Jesús. Pedro hace referencia a la palabra escrita, ya que la misma circulaba y era de conocimiento entre el pueblo judío mucho más que los testimonios que aún no estaban totalmente difundidos entre el pueblo. Los judíos cristianos estaban muy familiarizados con las Escrituras. Esto se refería a la ley, los profetas y los salmos. Pedro llamó a esta palabra profética una antorcha que alumbra en lugar oscuro, la cual alumbra nuestros corazones hasta que el propio Jesús, el lucero de la mañana, salga y su plenitud y esplendor se manifieste en su venida. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra y nos guía a ella. La Escritura no es de interpretación privada. Este verso es utilizado por muchos para prohibir la lectura de la Biblia. Estos dicen que las personas común y corriente no deben de leerla, ya que no la entienden y terminan confundiéndose. Jesús no opina igual. Juan 5:39 es un llamado a escudriñar las Escrituras. Y escudriñarlas es estudiarla a profundidad. La lectura de la palabra no está restringida a ningún tipo de persona. Ciertamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de maestros a quienes Dios ha capacitado para que nos den una explicación clara de la misma. El verso 21 deja claro que las profecías no fueron inventadas ni interpretadas a voluntad de los hombres. Fue Dios, por medio del Espíritu Santo, quien los capacitó para recibir, transmitir y registrar el mensaje divino. La inspiración divina de la Biblia se explica en estas palabras. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras deben ser más que suficientes para los creyentes. Por tanto, debemos afirmar nuestra fe en esta palabra que Dios nos ha dado. Para reflexionar y aplicar, ¿qué rol tiene la palabra de Dios en ti? Para concluir, el apóstol nos recuerda la importancia de que estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. Solo así podremos conocer los fundamentos bíblicos y estar firmes. Recordemos que no podemos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra. Y no podemos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. La palabra no es de inspiración humana, sino fue dada por Dios a través del Espíritu Santo.
Esto le da la autoridad divina, está basada en hechos, no en fábulas ni en leyendas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos tener una comprensión mayor de ella. Ayúdanos a vivirla y a someternos a ti. Que todos los días deseemos leerla y esperar que tú nos hables a través de esta. Que tu palabra nos limpie, nos redarguya y nos nutra para un sano crecimiento. Ahora te pedimos por los enfermos. Necesitamos de tu salud. Visita cada hogar, hospital u hogar de convalecencia. Toca cada vida enferma con tu poder. Bendice a sus cuidadores y dales las fuerzas para seguir. Aquellos que están en intensivo o han de ser operados, bendíceles y sánales para tu gloria. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús.